Más de 30 balas atravesaron el cuerpo de la mujer más poderosa de la India. Lo más aterrador es que no fueron disparadas por un enemigo, sino por dos hombres cuya única misión era protegerla. Indira Gandhi cayó en el jardín de su propia residencia, asesinada por los guardaespaldas en los que había decidido confiar hasta el último momento. Pero aquella tragedia no comenzó esa mañana de 1984. En realidad, había empezado décadas antes, con una niña que creció sola en una enorme casa, viendo cómo su padre entraba y salía de la cárcel, y aprendiendo demasiado pronto que las personas que uno ama pueden desaparecer de un día para otro. Sin saberlo, esa infancia marcaría cada una de las decisiones que tomaría cuando llegara al poder. Porque esta no es solo la historia de la primera mujer que gobernó la India. Es la historia de una líder que llegó a ser una de las personas más poderosas del planeta, pero que nunca logró escapar de la soledad que la acompañó desde niña. Si te interesan las historias reales que nadie te contó así, suscríbete, porque para entender por qué Indira Gandhi terminó traicionada por quienes debían protegerla, primero tenemos que volver al principio. 1. La niña que creció entre ausencias. Indira Gandhi nació el 19 de noviembre de 1917 en Allahabad, dentro de una de las familias más influyentes de la India. Su padre, Jawaharlal Nehru, era uno de los principales líderes del movimiento independentista contra el Imperio Británico, una lucha que lo llevaba constantemente a prisión. La enorme mansión familiar estaba llena de sirvientes y visitantes, pero casi siempre vacía de las personas que más necesitaba. Su infancia estuvo marcada por la ausencia. Mientras otros niños crecían junto a sus padres, Indira aprendía a despedirse de ellos una y otra vez. Su padre escribía largas cartas desde la cárcel para enseñarle historia, política y cultura, intentando compensar con palabras el tiempo que no podía pasar junto a ella. Aquellas cartas se convirtieron en el vínculo más fuerte entre ambos y moldearon la manera en que la joven entendía el mundo. Pero la mayor herida llegó con la enfermedad de su madre, Kamala Nehru. La tuberculosis la obligó a pasar largas temporadas en hospitales europeos y fue la propia Indira quien la acompañó durante sus últimos meses de vida. Cuando murió en Suiza, ella apenas tenía 18 años. Perdía a la persona que más cerca había estado de ella, sin imaginar que aquella sería solo la primera de muchas despedidas. 2. La mujer que heredó un país. Tras la independencia de la India en 1947, Jawaharlal Nehru se convirtió en el primer ministro del nuevo país. Indira pasó a acompañarlo en viajes oficiales, reuniones diplomáticas y decisiones de enorme trascendencia. Sin ocupar todavía un cargo político importante, observaba desde primera fila cómo se gobernaba una de las naciones más grandes del mundo. Sin darse cuenta, estaba preparándose para un destino que jamás había buscado abiertamente. En aquellos años también intentó construir una vida propia. Se casó con Feroze Gandhi, un joven político sin parentesco con Mahatma Gandhi, y tuvieron dos hijos, Rajiv y Sanjay. Sin embargo, el matrimonio atravesó constantes dificultades y la distancia entre ambos fue creciendo. Mientras su padre absorbía gran parte de su tiempo y la política ocupaba cada vez más espacio en su vida, Indira volvía a enfrentarse al mismo conflicto que había conocido desde niña: elegir entre el deber y la tranquilidad personal. Pero lo que nadie imaginaba era que el destino volvería a cambiarlo todo en muy poco tiempo. En 1964 murió Jawaharlal Nehru, el hombre que había guiado la independencia del país y la figura más importante de su vida. Apenas 2 años después, tras la muerte del primer ministro Lal Bahadur Shastri, el Partido del Congreso eligió a Indira Gandhi como su sucesora. Muchos pensaban que sería una dirigente fácil de controlar. Estaban a punto de cometer el mayor error de sus carreras. 3. La mujer más poderosa de la India. Cuando Indira Gandhi llegó al poder en 1966, muchos dirigentes de su propio partido la consideraban una figura de transición. Creían que podrían influir en cada una de sus decisiones y mantener el control desde las sombras. Pero ocurrió exactamente lo contrario. En muy poco tiempo comenzó a concentrar cada vez más poder. Impulsó profundas reformas económicas y demostró que no estaba dispuesta a obedecer a quienes pensaban manejarla. Su mayor momento de prestigio internacional llegó en 1971. Tras la guerra con Pakistán, la India desempeñó un papel decisivo en el nacimiento de Bangladesh, una victoria que la convirtió en una de las líderes más respetadas del mundo. Dentro del país era vista por millones como una figura fuerte e imprescindible. Sin embargo, cuanto mayor era su poder, mayor también se volvía la presión sobre cada una de sus decisiones.
Pero lo que nadie imaginaba era que aquel éxito marcaría también el comienzo de su caída. Las protestas crecían, la oposición denunciaba abusos de poder y una sentencia judicial cuestionó la legalidad de su elección. Por primera vez, la mujer que parecía invencible descubría que el poder también podía desaparecer, y la decisión que tomó cambiaría para siempre su legado. 4. La decisión que cambió su destino. En 1975, Indira Gandhi respondió a la crisis declarando el estado de emergencia en todo el país. Durante casi 2 años suspendió libertades civiles, encarceló a miles de opositores, impuso censura a la prensa y gobernó con poderes extraordinarios. Para sus seguidores era una medida necesaria para evitar el caos. Para sus detractores, el momento en que la democracia india estuvo más cerca de desaparecer. La mujer que había prometido fortalecer la nación comenzaba a ser acusada de concentrar demasiado poder. Aunque perdió las elecciones de 1977 y pareció quedar políticamente acabada, su historia estaba lejos de terminar. Apenas 3 años después, regresó al cargo con un amplio respaldo popular. Sin embargo, la India había cambiado. Las tensiones religiosas y separatistas crecían con rapidez, especialmente en el estado de Punjab, donde un sector del movimiento Sikh reclamaba mayor autonomía. Cada decisión que tomaba parecía acercarla a un conflicto mucho más peligroso, pero lo que nadie imaginaba era que ese enfrentamiento terminaría convirtiéndose en una tragedia personal. En junio de 1984, autorizó la Operación Estrella Azul, una intervención militar para expulsar a militantes armados del Templo Dorado de Amritsar, el lugar más sagrado para el sijismo. La operación logró su objetivo militar, pero dejó cientos de muertos y provocó una indignación enorme entre millones de fieles. Sin saberlo, Indira acababa de firmar la decisión que marcaría su destino. 5. La mujer que nadie pudo salvar. Después de la Operación Estrella Azul, los servicios de seguridad le recomendaron retirar a todos los guardaespaldas de religión Sikh. La amenaza era evidente. Sin embargo, Indira se negó. Creía que hacerlo enviaría un mensaje de desconfianza hacia toda una comunidad religiosa y alimentaría todavía más el conflicto. Prefirió mantener a varios de ellos en su equipo, convencida de que gobernar también significaba asumir ciertos riesgos. La mañana del 31 de octubre de 1984, salió caminando por los jardines de su residencia oficial para dirigirse a una entrevista televisiva. Cuando atravesó uno de los accesos, 2 de sus propios guardaespaldas abrieron fuego contra ella. Recibió decenas de disparos y fue trasladada de urgencia al hospital, donde los médicos no pudieron salvarle la vida. La mujer más poderosa de la India había sido asesinada por quienes debían protegerla. Su muerte desató una ola de violencia sin precedentes. Miles de personas pertenecientes a la comunidad Sikh fueron atacadas en distintas ciudades del país y la India quedó sumida en una profunda crisis. Indira Gandhi pasó a la historia como una figura tan admirada como controvertida. Para unos fue la líder que fortaleció la nación en los momentos más difíciles. Para otros, una gobernante cuyas decisiones dejaron heridas que tardarían décadas en cicatrizar. La historia de Indira Gandhi demuestra que el poder nunca garantiza la seguridad. Gobernó a más de 700 millones de personas, tomó decisiones que cambiaron el destino de una nación y llegó a convertirse en una de las mujeres más influyentes del siglo XX. Sin embargo, ni el cargo, ni el prestigio, ni los enormes dispositivos de seguridad pudieron evitar que su vida terminara de la forma más inesperada. Y quizás ahí esté la verdadera pregunta que deja esta historia. Indira Gandhi fue una líder valiente que hizo lo que creía necesario para proteger a su país. ¿O el exceso de poder terminó conduciéndola a decisiones que la condenaron? ¿Crees que su final era inevitable o pudo haberse evitado? Suscríbete para más historias como esta, porque algunas de las vidas más extraordinarias también esconden los finales más trágicos.